Y llegó el día en el que vamos a hablar sobre el famoso duelo entre Miyamoto Musashi y Kojiro Sasaki. No solo que vamos a descubrir todos los secretos del duelo individual más famoso en la historia samurái, sino que además vamos a conocer en detalle el lugar exacto donde ocurrió este famoso enfrentamiento. Mi nombre es Jorge Orpianesi, esto es La Ruta del Samurái y nos seguimos encontrando en el camino. Bien, son muchos los aspectos que hay que tener en cuenta para detallar o describir lo que fue este duelo, este combate. Para los que no están del todo informados, siempre es mejor que se remitan a algunos de nuestros videos anteriores donde contamos un poco la vida de Miyamoto Musashi o aquellos videos, por ejemplo uno que hicimos hace poco que era sobre un museo donde hay alguna muestra sobre este duelo del que vamos a hablar hoy. Lo que pasa es que hoy lo que vamos a hacer es explicar más detalladamente lo que podría haber sucedido realmente de acuerdo a un análisis histórico en aquel enfrentamiento. Por empezar, vamos a decir de que se trata del duelo samurái individual, es decir, entre dos personas más famoso de la historia. Y enfrentó un 13 de abril de 1612 a dos samuráis expertos en el manejo del sable. Uno era Miyamoto Musashi, un samurái muy conocido que había nacido en el año 1584 en la región de Mimasaka actualmente, y Kojiro Sasaki, del que se sabe muy poco, que había nacido en Echizen, actual prefectura de Fukui. Estos dos samuráis se enfrentaron en un duelo simplemente para demostrar quién era más capacitado en el manejo de la estrategia, el manejo del sable. No había una animosidad entre ellos, ni se trató de una competencia por algún premio, ni nada por el estilo. Simplemente fue un duelo para ver quién era mejor en el uso del sable. Es muy poco, repito, lo que se sabe en cuanto a Kojiro Sasaki. Como explicamos en el video sobre el museo, no existe imagen de él, por lo tanto no se sabe exactamente cómo era. Incluso no se sabe exactamente su edad al momento del combate. Se especula, de acuerdo a distintos documentos, que su edad podría ir desde los 18 años hasta los 50 años. Hay un margen muy amplio, como verán, de edad en el momento de enfrentarse a Musashi, que por ese entonces tenía 28 o 29 años, eso de acuerdo con qué forma de calcular la edad es la que tomemos. El enfrentamiento se produjo en una muy pequeña isla que está ubicada en el estrecho de Shimonoseki o estrecho de Kanmon. Esto es en el extremo oeste de Japón y es un estrecho, un canal que separa las dos islas, la de Honshu con la de Kyushu, y que algunas imágenes pudimos ver en el video anterior, pero que hoy vamos a mostrar más detalladamente. Esta pequeña isla se conoce actualmente, su nombre como aparece en los mapas, actualmente es Funajima. Antiguamente se la conocía también como Mukojima, pero en la cultura popular se la conoce como Ganryujima. Esto es porque adoptó el nombre del estilo que había fundado Kojiro Sasaki en el manejo del sable, que era el Ganryu. ¿Sí? Ese estilo él aparentemente lo había desarrollado una vez que se separó de su escuela original, que era la Toda-ryu, y él a una edad muy temprana se abre de esa escuela para formar su estilo Ganryu. Si bien se trata del duelo mejor documentado en toda la carrera de Musashi, digamos, son tantos los documentos que hay distintas versiones, y de hecho hay muchas que son contradictorias.
En mi libro La Ruta del Samurái nosotros elegimos una versión que es la que más ha trascendido, un poco para no confundir al lector. Pero hoy aquí a través del video en nuestro canal de YouTube lo que tenemos la posibilidad de explicar un poco mejor lo que son las distintas versiones y cómo pueden haber sucedido realmente los hechos aquel día. Lo que vamos a hacer es primero explicar, ¿sí?, la primera versión, luego vamos a explicar algunas otras variaciones en función de otros documentos y finalmente lo que vamos a hacer es viajar a Ganryujima para conocer el lugar exacto donde se batieron a duelo estos dos samuráis. Ahí nos vamos a analizar un poquito algunas cuestiones y nos van a cerrar un poco algunas cosas para conocer más en profundidad la historia, una historia que ya de por sí se encuentra muy deformada porque ha sido tantas las versiones que se han escrito, tanto en novelas, obras de teatro, películas, son tantas las que se han hecho que al final uno se le ha distorsionado completamente la historia. Sin ir más lejos, el autor Eiji Yoshikawa, quien relata la vida de Musashi en forma novelada, ya toma como base una historia que ya de por sí aparentemente ya se encontraba deformada. Entonces, a medida que pasaron los años, se fue distorsionando completamente la historia. Nosotros vamos a basar nuestro relato inicial, que sería el más conocido, el más aceptado, que se encuentra relatado en el libro Nitenki. Este libro fue escrito por seguidores de Musashi a partir del siglo XVIII, es que se relatan esta serie de acontecimientos. Pero este libro, el Nitenki, ya está basado en lo que está escrito en el Kokuribun, que es la piedra donde el hijo de Musashi relata las aventuras de su padre. Esa piedra fue escrita pocos años después de morir Musashi y la mostramos en nuestro video sobre el museo que se encuentra en Kokura, y ahí mostramos la piedra donde se encuentra bien detallado este combate, con algunas variaciones con respecto ya a lo que dice el Nitenki. Entonces, básicamente la historia comienza aparentemente un año antes, en el año 1611, cuando Miyamoto Musashi conoce a Nagaoka Sado, que es otro samurái, que había sido alumno de su padre, de Munisai. Se encuentran en el templo Myoshinji, donde hacían prácticas de Zazen en Kioto. Esto también lo hemos mostrado en nuestro video, en donde entablamos la relación entre el Zen, el budismo Zen y los samuráis. Una vez que se conocen, Miyamoto Musashi le pide a Nagaoka Sado, que en ese momento estaba al servicio de la casa Hosokawa, para que sea de nexo para la organización de un duelo contra un adepto al sable que él había escuchado que era muy bueno en su manejo. Se trataba de Kojiro Sasaki. Kojiro Sasaki por aquellos años era el instructor de manejo del sable de ese señorío, y acá es donde se presenta la primera contradicción entre lo que dicen algunos textos y lo que dice la historia. Esos textos que nos hablan de que Kojiro Sasaki tenía 18 años al momento del duelo, quiere decir que ya se había convertido en maestro de sable del clan Hosokawa a los 16 años, cosa que es muy poco probable. Así que nos vamos a inclinar para el lado que nos habla de que Kojiro Sasaki al momento del duelo ya tenía más edad, por lo menos cerca de 40-45 años. Así fue como en el año 1612 Miyamoto Musashi llega a esta región. Decimos que es una región porque todos estos hechos se sucedieron entre lo que actualmente son las ciudades de Shimonoseki, Kitakyushu y Kokura. ¿Sí? Son como tres ciudades grandes que se ubican ahí al costado de esta pequeña isla que se encuentra en el medio del estrecho Kanmon. Musashi llega en calidad de invitado, lo recibe Nagaoka Sado, su conocido, y
Nagao Kasado fue quien solicitó la autorización al clan Hosokawa para que se organice este duelo. El clan Hosokawa, en ese momento el líder o el señor de ese clan era Hosokawa Tadaoki, da la autorización, pero pide específicamente de que se haga en esta pequeña isla, ya que no quería ningún tipo de altercados entre el público o entre la gente que se fuera a batir a duelo. Entonces dio la orden de que solo estuvieran en esta pequeña isla algunos testigos, ¿sí?, enviados por él. Algunos textos hablan de que mandó también a su hijo a ver el duelo, y solo los duelistas. De esa forma se fijó el día del duelo en un día 13 de abril de 1612 a las 8 de la mañana. ¿Sí? Aparentemente esa fue la organización del evento, digamos, y todo transcurría más o menos normal. Se había fijado la fecha, Kojiro Sasaki había aceptado los términos. Aparentemente Musashi ya había avisado de que él para el duelo iba a utilizar un sable de madera. Kojiro Sasaki iba a manejar su arma preferida, que era un Nodachi, que es un sable de más de 90 centímetros de hoja, que también lo mostramos cuando vimos el museo de Kokura. Tenemos algunas imágenes aquí. Y Musashi aparentemente se iba a dirigir a su duelo con un sable de madera, que después vamos a ver un poco más en detalle de dónde lo saca. La noche anterior al duelo, aparentemente Musashi desaparece, no lo encuentran por ningún lado, ya se empiezan a preocupar. Hay quienes dicen de que se arrepintió, que calculan de que tuvo miedo, que descubrió de que Kojiro Sasaki era muy hábil en el manejo del sable y por eso desistió del duelo, y lo empiezan a buscar por toda la región. Finalmente lo encuentran en Shimonoseki, en la tienda de un mercader. Ahí lo encuentran alojado. Musashi le explica a Nagao Kasado de que como él está al servicio del clan Hosokawa, él no quiere que su relación con Musashi termine perjudicando a Nagao Kasado frente a su señor Hosokawa. Es por eso de que él se iba a manejar libremente, que no lo lleve nadie a la isla, que él ya se iba a procurar su forma de llegar a la isla, y que Kojiro Sasaki se maneje con la gente que le había puesto a su disposición Hosokawa Tadaoki. Llega el día del combate y aquí empiezan también a haber algunas contradicciones entre las distintas versiones. La piedra Kokuribun, que es la que escribe su hijo, el hijo de Miyamoto Musashi, dice que ambos contendientes llegaron al mismo tiempo y se conocieron ese día a las 8 de la mañana. Aparentemente los dos habrían llegado en forma puntual, cada uno en su bote, a la isla de Ganryujima, y luego se habrían batido a duelo. El Nitenki lo que dice es lo siguiente. Kojiro Sasaki llega puntualmente a las 8 de la mañana, de hecho ya estaba desde antes de esa hora, y Musashi para esa hora todavía estaba durmiendo en el lugar donde se estaba alojando, en Shimonoseki. Lo despertaron, ahí empezó a desayunar, todo muy tranquilo, digamos, nada hacía presumir que en pocas horas iba a tener un duelo a muerte, pero ya esa era una característica de Musashi, que era la de llegar tarde a los duelos para poner nerviosos a sus adversarios. Aparentemente estaría usando en este caso la misma estrategia. Hay otras versiones que hablan de que Musashi quiso llegar a tiempo, pero no pudo. ¿Por qué? Musashi se trasladó en un bote a remo hasta el lugar. Si bien el lugar es muy cerca de la costa de Shimonoseki, este canal del estrecho de Shimonoseki o el estrecho de Kanmon tiene unas corrientes muy fuertes todo el año. De hecho, hay lanchas a motor actualmente muy pequeñas que les cuesta por ahí remontar la corriente de ese canal. Imagínense lo que sería en un bote a remo.
Entonces algunas versiones sostienen de que Musashi quiso llegar a tiempo, pero lamentablemente no pudo, y esta dificultad de llegar justamente por ese tipo de río, vamos a decir, o de estrecho de agua que pasa por ahí, no pudo hacerlo a tiempo. Como sea, hay dos versiones ya que dicen de que llegó tarde efectivamente. Antes de pasar al duelo propiamente dicho, lo que vamos a explicar un poco es el origen del arma de Musashi. Por ahí muchos consultan o incluso discuten, yo veo que discuten en las redes de cuál era el arma que utilizó. El arma que utilizó, según el Nitenki, es un sable de madera fabricado a partir de un remo de bote. O sea, sería algo similar a esto, ¿sí? Yo no sé si se alcanza a ver en la imagen, ¿sí? Esto es un remo de bote japonés, antiguo, ¿sí? Su pala y aquí el mango, ¿sí? Aparentemente lo que habría hecho Musashi con su wakizashi, ¿sí?, con su sable corto, es cortar la pala por acá. De esa forma le quedó una especie de sable de madera recto, que sería esta parte que queda aquí abajo. Si yo lo corto acá, queda de 1 metro, ¿sí? Bueno, el sable de madera que le quedó a Musashi medía 1,26 m, y eso está perfectamente detallado. Entonces, ahí tenemos una aclaración. No es que Musashi talló con un sable, un cuchillo, un remo, ¿sí? Eso ya de por sí significaría un desgaste físico muy grande, que nadie lo haría antes de un duelo a muerte. Mucho menos es válida la versión que dice que lo talló mientras iba en el bote camino al duelo. Eso sí realmente no tiene ningún sentido. Primero porque, supongamos, si no había corriente ese día, en media hora ya estaba él en la isla, desde Shimonoseki. Pongámosle de que sí hubo corriente, que le dificultó llegar y se demoró llegar. Bueno, imagínense lo difícil que sería cortar un remo o tallarlo, con el bote moviéndose todo el tiempo. O sea, no tiene ningún sentido. Musashi subió al bote con el remero, eran los únicos dos que iban en el bote, ya con su sable preparado, su sable de madera, su bokuto, ¿sí? O sea que eso, lo más probable es que si lo preparó él, lo haya preparado el día anterior, ¿tá? No fue en el momento. Acá aclaramos este tema que muchas veces está en discusión. Cuando vean las imágenes se van a dar cuenta lo cerca que está la costa de la isla. Y ahí se van a dar cuenta de que no hay tiempo de tallar un remo mientras uno va en el bote, todo moviéndose mientras va tallando el remo. Siendo de que aparte se va a cansar sus brazos y dentro de media hora va a tener un duelo a muerte. No tiene ningún sentido. Bien, eso con respecto al arma de Musashi. Sigamos avanzando con respecto a los momentos del duelo. El bote llega, vamos a tomar la versión del Nitenki que llegó tarde, ¿sí? Aparentemente llegó sobre las 10 de la mañana, es decir, más o menos 2 horas después. Llega, aparentemente Musashi salta del bote, cae al agua, da varios pasos por el agua, al tiempo que él ocultaba su bokuto en el agua. Esto era para que Kojiro Sasaki no distinguiera el largo del arma. ¿Por qué? Aparentemente Musashi sabía de que Kojiro Sasaki era un diestro en el manejo del nodachi, del sable largo. Entonces optó por buscar un bokuto que sea igual de largo al nodachi de Kojiro. Entonces, él lo que hace es ocultar el bokuto en el agua para que no se vea, ¿tá? Eso a medida que se acerca. Acá tenemos también varias cosas sin sentido. Primero, Musashi vestía hakama. Imagínense ya una hakama, lo difícil que es moverse con una hakama. Imagínense mojada. Para mí esto no tiene mucho sentido. Musashi debe haber llegado hasta la costa y bajarse como corresponde del bote.
De todas formas, si quería ocultar el largo del arma, lo podía poner acá al Bokuto sobre el hombro y también se iba a ocultar el largo del arma. Entonces, esa versión ese aspecto de esa versión mucho no la comparto. Pero bueno, cada uno después analizará. Entonces, llega al lugar, aparentemente es una playa. Después vamos a ver, en realidad en la isla Ganryujima actualmente hay una sola playa. No debería haber discusión sobre el lugar del duelo, pero la hay, ¿sí? Llega a la playa y ahí es donde se produce el duelo. El duelo, aparentemente, antes de iniciarlo, Kojiro Sasaki, enfurecido porque había llegado tarde, lo que hace es desenvainar su Nodachi y tirar su saya, ¿sí? La funda del sable, la tira sobre la arena. Y ahí Musashi ya lo veía nervioso, y como Musashi era un experto en las tácticas y las estrategias psicológicas del combate, lo primero que le dice es: Kojiro, has arrojado tu saya. Esto significa que nunca más la vas a volver a envainar. Como dándose por perdido, ¿no es cierto? Él desenfunde y tira la saya. Esto pone aún más furioso a Kojiro Sasaki. Y sin pensarlo mucho, directamente se arroja sobre Miyamoto Musashi y le descarga un golpe sobre la cabeza que también, según algunas versiones, aparentemente habría cortado un hachimaki, una tela que Musashi tenía atada sobre su frente. Al mismo tiempo, Musashi descarga su golpe de Bokuto sobre la cabeza de Kojiro Sasaki, que pega de lleno y lo deja totalmente aturdido. Kojiro Sasaki cae sobre sus rodillas y ahí intenta un nuevo corte a la altura de las rodillas de Musashi, que aparentemente habría cortado la hakama de Musashi entre 7 y 9 centímetros, dicen los textos. Y ahí es donde Musashi efectúa un segundo golpe. Algunos dicen que fue en la cabeza, otros dicen que fue en las costillas, que Kojiro Sasaki expulsó sangre por la nariz y por la boca y murió en ese mismo instante. Musashi se acerca al cuerpo de Kojiro Sasaki, le acerca la mano a la nariz para ver si respiraba, ve que no respira y saluda y se retira en el mismo bote en el que llegó. Fin de la versión número 1, digamos. Y ustedes dirán, bueno, si hay tantas versiones, ¿por qué no vamos a la versión de alguien que sí estuvo ese día en la isla? Y la hay. La versión oficial de un testigo que estuvo ese día pertenece al clan Numata. Este clan tenía a uno de sus integrantes llamado Nobumoto, que fue testigo de este combate. El problema es que la versión que da este testigo no tiene nada que ver con lo que llegó hasta nuestros días. Él escribió en un diario aparentemente lo sucedido aquel día, y ese texto, ese diario, fue recopilado apenas unas décadas después de sucedido el duelo. Lo que, por supuesto, le da un gran valor, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de una persona que aparentemente estuvo en ese momento y es un texto dentro de todo original. Veamos entonces qué es lo que explicaba este integrante del clan Numata. Numata dice de que efectivamente Musashi llegó tarde, que bajó del bote y que enfrentó a Kojiro Sasaki. Pero en ese enfrentamiento, Kojiro Sasaki no muere. Si bien Miyamoto Musashi logra la victoria, no muere en el acto, en el duelo, sino que se trató de una emboscada y que había discípulos, él lo llama así, discípulos de Miyamoto Musashi, que le tendieron una trampa a Kojiro Sasaki y finalmente lo matan. O sea, nada que ver. Aparentemente había también discípulos de Kojiro Sasaki que quieren tomar represalias contra Miyamoto Musashi por haber actuado tan cobardemente,
y lo persiguen para matarlo. Miyamoto Musashi se refugia en el castillo Moji, que se encuentra en la actual región de Kitakyushu, y luego le hacen como un canal de escape para que huya hacia otra región, protegido por una caballería con armas de fuego. O sea, todo muy raro, que muestra a Musashi como un pusilánime, como un cobarde que se basa en sus alumnos para poder matar a su adversario. Cuesta creerlo, ¿sí? Es un relato de un testigo, pero la verdad es que cuesta creerlo. A partir de esa versión surge otra versión más, que dice de que no eran discípulos de Musashi los que matan a Kojiro Sasaki. Y acá ya entran cuestiones políticas en el medio que más confunden todo. Aparentemente los Hosokawa son destinados ahí a la región de Kokura después de la batalla de Sekigahara. Cuando ellos llegan, el clan Sasaki, la familia Sasaki, ya tenía poder en la región. Y aparentemente ellos les terminaba estorbando a la familia Sasaki, entre ellos Kojiro Sasaki, a los Hosokawa, quienes no podían terminar de asentarse y de demostrar su poderío en la región. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Contratan a Musashi para este duelo. Musashi se bate a duelo, pero no logra matarlo a Kojiro Sasaki. Y los que lo terminan de rematar, digamos, en una emboscada, son samuráis enviados por el clan Hosokawa. O sea, estamos hablando prácticamente de una novela. O sea, no se entiende bien, todo muy mezclado, ya se distorsiona el sentido del duelo, todo muy confuso, ¿sí? Hay algunas versiones que hablan de que había hasta 2000 personas observando ese evento. Cuando ustedes vean las imágenes de la isla, es una isla muy muy pequeña que tiene 100 metros por 300 metros. Entonces ya de por sí 2000 personas ahí, todas mirando, ya estaba incómodo todo. Yo me inclino más por la versión de que solo estaban los testigos, los duelistas y los testigos. Pero bueno, cada uno sacará sus propias conclusiones. ¿Qué es absolutamente seguro? La fecha del duelo, 13 de abril de 1612, el lugar del duelo, la pequeña isla de Ganryujima, en el estrecho de Kanmon, y los duelistas, Miyamoto Musashi y Kojiro Sasaki. El resto... y otra cosa, el resultado, ¿sí? Kojiro Sasaki muere. No solo muere, sino que actualmente está enterrado en esa isla, ¿sí? En las imágenes vamos a ver su tumba también. Más que eso ya no hay más. Certezas no hay más. A partir de ahí todas son conjeturas, todo va a depender de qué libro de historia agarremos y bueno, y la conclusión de cada uno, que creo que eso ya forma parte de la subjetividad de quien está leyendo los libros. A mí en lo personal, lógicamente como admirador de Musashi, me voy a quedar siempre con la primera versión. Puede haber algunos errores, como yo los marqué, puede haber algunos matices, pero la historia básicamente fue más o menos así, según mi punto de vista. Entonces lo que vamos a hacer ahora es viajar a Ganryujima para conocer el lugar y ahí cerciorarnos un poco de algunos detalles y de esa forma fundamentar nuestra opinión sobre el duelo más famoso de la historia samurái. El estrecho de Kanmon, el estrecho en donde se encuentra la isla Ganryujima hacia donde nos dirigimos. El ferry que nos llevará a Ganryujima partirá del puerto de Kitakyushu. Para ello debemos cruzar a la otra orilla del estrecho de Kanmon y lo haremos a través de un túnel subfluvial de 1 kilómetro de largo, peatonal, que nos dejará en las puertas de Kitakyushu.
Ya tenemos el destino, así que abordamos el ferry y allá vamos. Claramente no se trata de un destino turístico y es por eso que viajamos totalmente solos en el ferry. Y frente a nuestros ojos aparece Ganryujima. Ya estamos muy ansiosos por llegar. Así arribábamos al pequeño puerto de la isla Ganryujima. Lo que se ve en esta imagen es la costa de Shimonoseki. En absoluta soledad comenzamos a recorrer la isla. Y aquí llegamos al primer monumento en honor al famoso duelo entre Miyamoto Musashi y Kojiro Sasaki. Algunos sostienen que fue en este lugar donde se desarrolló el duelo. Yo me voy a inclinar por otra teoría, ya que en este lugar no hay ninguna playa y teóricamente el duelo fue en una playa. Por otra parte, este punto está ubicado exactamente hacia el norte, que es de donde viene toda la corriente del estrecho de Kanmon, lo que dificultaría enormemente hacer llegar un bote hasta este lugar. A lo lejos ya vemos a los duelistas. Lentamente nos acercaremos para ver el grupo escultórico que nos muestra aquel momento y lo veremos desde todos los ángulos posibles. Aquí podemos ver a la izquierda a Kojiro Sasaki sentado casi en sus rodillas preparando su corte ascendente que teóricamente formaba parte de su técnica preferida, Suba Megaeshi, que consistía en un golpe descendente e inmediatamente después un golpe ascendente. Por el otro lado, a la derecha, vemos a Miyamoto Musashi en salto descargando su golpe en la cabeza de Kojiro Sasaki. En esta imagen podemos tomar referencia del tamaño de las estatuas, considerando de que yo mido 1,83 m. Aquí podemos ver en detalle la figura de Kojiro Sasaki y vemos que es la misma escultura que se encuentra ubicada en el poblado de Iwakuni. También llama la atención la forma en que agarra el Nodachi. En esta imagen podemos ver en detalle el ataque de Miyamoto Musashi con su Okuto adaptado a partir de un remo. Una última observación del duelo antes de continuar recorriendo la isla. Seguidamente nos encontramos con una placa donde se encuentra detallado los acontecimientos de aquel día 13 de abril de 1612. Acompañan las explicaciones, una imagen del duelo y una de las pinturas de Miyamoto Musashi. Continuamos nuestro recorrido y llegamos a la única playa de la isla Ganryujima. Allí encontramos un antiguo bote que representa aquel bote en el que supo llegar Miyamoto Musashi junto con el remero. Y aquí vamos a detenernos un segundo para analizar por qué yo sostengo que fue este el lugar del duelo. Los textos antiguos
hablan de que Miyamoto Musashi utiliza el sol que tiene a sus espaldas para encandilar la visión de Kojiro Sasaki. Más lo hace, sobre todo, al hacer el salto durante el ataque. Ahora bien, el sol sale a espaldas de Musashi, es decir, detrás de las montañas que se encuentran en Kitakyushu, tal como lo podemos ver en esta imagen. Me sigo alejando hacia el sur de la isla mientras sigo viendo a lo lejos las estatuas de los duelistas. Una vereda recorre toda la costa este de la isla y en el extremo sur ya se puede divisar nuevamente la costa de Shimonoseki. Si bien hay una parte de la isla a la que no se puede acceder, sigo recorriendo mientras me encuentro con distintos memoriales que recuerdan el lugar histórico. Y así es como llego a la tumba de Kojiro Sasaki. Efectivamente, Kojiro Sasaki nunca abandonó esta isla. Me despido entonces de este lugar fantástico, cargado de historias samurái, rindiendo homenaje a aquellos dos duelistas que quedaron inmortalizados en la piedra para toda la eternidad.